Debe haber muchos federales rezagados ahí en el monte. Si es así, toca enfrentarlos de nuevo. Tenemos que impedir que Luna se traiga a Jesús, si es que los dos no están en peligro. Quisiera hacerte otra propuesta, socio. ¿Y cómo que para qué soy bueno? Para venderme todo lo que tienes. Absolutamente todo. Tu hacienda, las minas, el negocio del ferrocarril. Todo. ¡Jinete! ¡Jinete! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está vivo, está bien. ¿Me estás diciendo que tú ayudaste a Malverde para llevarse al coronel y además hiciste de mi hijo un cómplice en todo esto? Bueno, eso es lo que te va a decir Eleuterio. Gamboa, Señor. arresta a la señora. ¿Papá? No te atrevas a hacerle eso a mi hermana. ¿Qué estás haciendo, papá? Tú y yo después hablamos. Y tú mejor guarda silencio. Por tu bien. Porque estoy seguro que tú también eres cómplice. Arresten al señor Secundino Aguilar también. ¿Por qué no nos tranquilizamos y nos vamos al pueblo y conversamos allá? Isabel lo único que hizo fue evitar un mal mayor. Profesor, lo que hizo fue confesar un delito en público. Y así debe ser tratada la ley, profesor. Dígame, Gamboa, ¿solamente puedo contar con flores? Vicente, esto es una locura. Sí, Isabel sería incapaz de hacerle algo a mi hermano. Además, Malverde ya lo debe de estar curando. Eso es cierto. Arréstenlos. Eso es picoso. No importa, está delicioso. Buenos días. ¿Cómo los atienden? Muy bien, muy bien. Wonderful. Es un encanto su hacienda. ¿Y usted se ve mejor hoy que ayer? El alcohol inflama por dentro, pero conserva cuando es por fuera, señora. Arréstenlos. Es una locura. Oiga, Flores. Acompáñame. Que lo tenemos que arreglar. Acompáñame, por favor. Pero ya que estás aquí. ¡Ay, cuidado! Nos decía nuestro nieto que piensa usted irse. Su nieto habla más que mis mucamas. ¿And then? ¿Va a vender esta hacienda a mi hijo? ¿Yes? ¿Voy a vender? Quiero retirarme, venderle mis bienes a Vicente. Usted debe estar muy orgulloso de que su hijo sea una autoridad civil. Sí, estoy orgullosa de mi hijo, pero no porque sea una autoridad civil. Good for you. No hablo hoy bien, tan bien como yo quisiera inglés, señora, pero sí voy a retirarme. Tengo muchos años por estos rumbos y he trabajado toda mi vida para construir todo esto, porque llegué de militar aquí en medio de la guerra del Yaqui. Lo bueno es que las guerras, como usted sabe, son muy buen negocio. Absolutely. Muy buen negocio. Lo que sí es que toda una vida de trabajo tiene que dar su fruto. Permiso. Oh, shh. Llévenlo para allá atrás.
A ver, China, y nosotros busquemos algo de agua. Lléveselo. Nazario, ¿Quién anda ahí? soy yo, Isabel. Isabel. Isabel, casi te lanzó un cuchillo. ¿Qué haces aquí, hermana? Quería saber si Jesús estaba bien. Solo necesito verlo y saber que no pasa nada. Está bien, está débil. Está ahí atrás, ven. Vente, vamos a llevarte. Ahí está bien. Recuperándose poco a poco. Está débil. Jesús. Isabel. ¿Estás bien? No les hagas caso a estos, exageran para que no me agote y me cuidan como no sabes. Estoy bien. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste? Secundino me dijo sobre estos túneles. Y viniendo para acá me topé con Vicente, Gamboa y unos federales que estaban atrás de Luna. ¿Y qué pasó, hermana? ¿Estás bien? Pues creo que me les voy a tener que unir porque Vicente me quería llevar presa y yo me escapé. ¿Coronel? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Cómo se siente? ¿Dónde estoy? Está en mi consultorio. ¿Y cómo llegué hasta aquí? Seguramente lo trajeron porque usted por su propio pie no creo. Voy a revisar esto. Mordida de víbora. ¿Quién le hizo esta curación? Jesús Malverde. Ahora lo traigo. Siéntate, siéntate. ¿Estás bien, Jesús? Sí, estoy bien. ¿Seguro? Sí, seguro. Necio, caray. Escúchame, los tuve que distraer. Necesitaba que se fueran al campamento y que no se cruzaran con ustedes en el camino. Nada de esto debió pasar, Isabel. No debiste meterte. Jesús, necesitaba saber que estaban establecidos en un lugar seguro y que todo estaba bien, sobre todo porque estaban heridos tú y Luna. Pues eso se entiende, jinete. Por favor, no te molestes conmigo. Nacho y yo sabíamos perfectamente cuál era el riesgo de protegerlos y aún así decidimos correrlo. Y el Eleuterio yo no creo que cierre la boca. Pues ahora me va a tocar ser parte de ustedes. No juegues con eso, Isabel. Claro que no. Bueno, yo digo, pues en cuanto se recupere Luna y pues que él va a decir todo lo que hiciste por él, ¿no? Y todo se va a aclarar, ¿verdad? Vas a ver que sí. Además, yo solo estoy vacilando. No voy a ser parte de ustedes, Jesús, yo lo sé. Pero necesito hablar con Luna. No te preocupes, Secundino. En lo que llega el coronel, se aclara todo y sales de aquí, ¿eh? Tú tranquilo. Flores, espérenme allá arriba, por favor. Señor del Río, pase. Ahora sí me vas a decir exactamente qué fue lo que pasó. Yo no tengo que decirte nada. No juegues con mi paciencia, Secundino. Yo no soy el que está jugando aquí. Creo que voy a esperar al coronel Luna. Déjanos solos. Sí, señor. Con permiso. Por lo que hemos visto, es una hacienda muy bonita realmente, con muchos detalles. Pues sí, muchos años de trabajo, señora. Oh, dígame, Joanne. Chua. ¿Hay caballos? ¿Sí? ¿Sabes montar? No. Bueno, pues dile al capataz que digo yo que te enseñe con Eulalia. Eulalia es una yegua muy mansa. ¿Vamos, abuelo? Vamos, vamos. Vaya, abuelo. Nunca me hubiera imaginado que una mujer como tú tuviera un hijo de la edad de Vicente. Te ves sumamente joven y guapa. Muy amable de tu parte. ¿Y tú no tienes hijos? No, digo, no que yo sepa. Pero ven,
Te voy a mostrar más de la hacienda. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Ya tuve suficiente paciencia con tu hermana y con Malverde. No la voy a tener contigo. Creo que yo también he tenido mucha paciencia contigo, Vicente. ¿Qué pasó? Dime right now. ¿Qué pasó, don Vicente? ¿Ya abrí el hocico aquí el curita faldas guangas? ¿No quiere hablar? Déjeme a mí, yo sé tratar con esta gente. En un minutito, yo lo hago cantar. Hazlo, quiero ver de qué estás hecho. Me encantaría saber de qué estás hecho. Lárgate de aquí. Déjame con este animal, órale. ¿Lo vas a hacer, sí o no? Dejé a Luna con el doctor Belisario. Se va a recuperar mejor ahí. El orgullo y la necedad son los peores males que tenemos los hombres, Isabel. Y por poco pierden a Luna. ¿Tan mal estaba? De entrada logramos parar el efecto del veneno. Debía reposar para que no se le regara por todo el cuerpo. Pero la necedad de haber jurado atraparme, ya ves. A ver, Jesús. Si Luna la está contando ahora es porque lo salvaste. Y él a mí. Los dos nos vimos en serios problemas. Casi terminamos convertidos en comida para coyotes. Pues menos mal que se detuvieron, ¿no? Nunca habría llegado vivo al pueblo. Pero es tarugo el mendigo. Por eso no me gusta que te arriesgues, Isabel. No quiero que te pase nada. ¿Qué más me va a pasar a mí y a ti, eh? Si ya nuestras vidas están muy diferentes. También la vida de Nacho. Es cierto. Pero igual me preocupo por ti. Ahora somos lo que somos, Isabel. Sin mentirnos, sin juzgar ni juzgarnos. Buscando la paz que queremos en esta vida. La que nos da crear nuestro propio mundo en libertad. Con la gente que queremos. Esa ha sido nuestra guerra, Isabel. Pues si esa es nuestra guerra, entonces creo que la estamos perdiendo. No, todo lo contrario. Nunca me había sentido más cerca de ti. Cuando creí que había perdido la guerra por tenerte, de pronto me doy cuenta que la estoy ganando. Pues si esa es la guerra que nos toca pelear, nunca pensé que fuera tan feliz. Yo sé que tú y yo la vamos a ganar. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario. ¡Órale! ¡Da la orden! Gracias. Ay, Corita. Por favor. Esto sí es tener buen gusto. No como la ratonera de los Aguilar o la cantina donde quería meterme mi hijo. No way. Mi esposa fue una mujer de muy buen gusto. Todo esto que aprecia es su obra. ¿Fue? I'm sorry. Todo esto lo encargó ella precisamente a los Estados Unidos y a la madre España antes de perder la cordura. Se volvió loca. ¿Es ella? Poco antes de abandonarme. Me sorprende que se casara con una mujer tan joven. Habría sido absolutamente distinto si hubiera conocido antes a una mujer tan hermosa como usted. Ya intuyo por qué se llevan tan bien usted y mi hijo, don Herminio. ¿Sabe cómo halagar a una mujer? Diga una cosa. ¿Le parezco a usted un conquistador? ¿No fue lo que hicieron los españoles en estas tierras? ¿Conquistar, don Herminio? Pero dígame, ¿española también la artista? ¿No? La han pintado aquí mismo en esta casa, si se fija bien. La autora es la hermana menor de la autoridad militar de San Blas.
El coronel Luna estoy hablando. She's excellent. Excelente. Miren, tengo varias de sus obras aquí. Podríamos encargarle un retrato suyo. Digo, si se queda un poco más aquí, en la hacienda. Escúchenme todos. Es momento de unirnos, de demostrar que somos un pueblo unido, dispuesto a defender nuestros derechos. ¡No se vayan! Si de verdad tienes agallas, ¡sal del río! ¡Sal del río! ¡Responde del río! ¡Del río! Aquí se encuentra todo el pueblo de San Blas, dispuesto a todo. Si me permite, señor, yo creo que lo mejor es que salga y dé la cara. No le permito nada. Y si estuviera buscando asesor, créame, no sería usted. La cosa está muy delicada, señor del Río. A los Aguilar los quieren mucho aquí en el pueblo. Te recuerdo que los Le Aguilar... puede salir el tiro por la culata, ¿eh? Recuerdo que los Aguilar son mi familia. ¿Qué, estás diciendo que ellos no me quieren o qué? No, eso sí yo no lo sé, señor. Pero lo que sí sé es que el pueblo se le puede voltear. Soy la autoridad civil. Porque lo pusieron. No hubo elecciones. ¿Y tú quién te crees? Perdón, señor del Río. Es que estoy muy preocupado por la vida de Secundino. Si lo deja con Eleuterio, ese hombre es un asesino y todo el pueblo lo sabe. Yo no entiendo por qué usted no. No. Eleuterio, para. ¡Detente! Vicente.